COVID-19 en pediatría. La siguiente. Bien, ya sabemos de qué se trata en general, ¿no? Ya estamos viviendo ahora la pandemia generada por el SARS-CoV-2 que ha sido declarada en pandemia el 11 de marzo del año pasado. Se presenta entre el 1 y 6% de los casos que van a corresponder a los niños. Bien, hay una mortalidad que también va a ser menor que los adultos. Y cuando tomé la información para poder hacer esta clase, se reportaban 683.687 casos de COVID, dentro de los cuales a comienzos de este año ya todos tenían por lo menos un conocido que estaba con COVID. Ahora todos han tenido en su familia uno por lo menos que tiene COVID. Y dentro de los cuales nos faltan ahora los niños. El problema en cuanto a la casuística en niños es que los cuadros muchas veces son oligosintomáticos o asintomáticos, entonces ahí es donde nosotros perdemos la posibilidad de tener mayor cantidad de casos para poder saber realmente qué cosa es lo que está sucediendo en la población. Hay una mayor frecuencia de identificación del contacto ahora intradomiciliario. La mayoría de pacientes son asintomáticos o tienen cuadros muy leves, recuerde bien eso. El síndrome inflamatorio multisistémico está asociado al SARS-CoV-2 en niños sobre todo, pero también se puede presentar en adultos. Lo que vemos nosotros es en niños. ¿Podrían necesitar hospitalización? Sí. ¿Pueden necesitar cuidados intensivos? También. O también pueden necesitar la asistencia de un respirador. En casos poco frecuentes, sobre todo en niños, puede incluso morir estos pacientes. La siguiente. Bien. Entonces, los niños menores de 1 año de edad son los más propensos a enfermarse y encima gravemente. Realmente yo no he visto en Huacho ningún niño enfermo gravemente, salvo un niño que tuvo 14 años de edad y que fue derivado de Lima, pero cual tenía un factor de riesgo, 2 factores de riesgo importantes que eran obesidad y era portador de asma. Pero después han sido todos oligosintomáticos y no ha habido ningún caso de mortalidad. Bien, entonces otros niños, independientemente de su edad, aquellos que presenten algún tipo de afectación como la que vamos a señalar, sí pueden ser propensos a presentar cualquier tipo de complicación. ¿Cuáles son estas afectaciones? Asma o enfermedad pulmonar crónica, la presencia de diabetes, afecciones genéticas, neurológicas o metabólicas, afectaciones con respecto a lo que es alteraciones sanguíneas, dentro de ellos las enfermedades de células falciformes, enfermedades cardíacas desde el nacimiento, pacientes que puedan portar inmunosupresión, aquellos en los cuales el sistema inmunitario se encuentra debilitado debido a ciertas afecciones o por tomar medicamentos que van a afectar el sistema inmunitario. ¿Cuál es el principal medicamento que vamos a tener presente en estos casos? El consumo de corticoides. También por complejidades médicas diferentes y obesidad. La siguiente. Bien, entonces aquellos niños que tienen una afectación subyacente van a tener posibilidad de riesgo de enfermarse gravemente. Los síntomas van a ser similares a los adultos y también en niños. Pueden parecerse a un resfriado, a una faringitis o a veces también lo señalan como la posibilidad de una alergia respiratoria alta, ¿no? Rinitis alérgica sobre todo. La tos y la fiebre van a ser los síntomas más comunes que van a presentar los niños. ¿Qué otros síntomas se pueden asociar al cuadro? La presencia de escalofríos, congestión nasal, rinorrea, anosmia o hiposmia, agusia o hipoagusia, odinofagia, disnea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, presencia de astenia, cefalea, mialgias, malestar general, hiporexia o anorexia. Siguiente.
Bien. Entonces, ¿cuál es la reacción que va a existir en los niños ante el coronavirus? Todavía la respuesta no está aclarada. ¿Por qué? Porque simplemente el niño presenta, como le digo, diferentes tipos de reacciones, desde nada de síntomas hasta el florido, la florida cantidad de síntomas y signos que nos van a llevar a pensar que el paciente puede estar portando de un síndrome inflamatorio múltiple. Bien, va a haber una reacción de protección ante las infecciones por otros coronavirus. Recuerden bien que los niños no solamente van a tener infecciones por el SARS o el COVID-19, sino existen una serie de coronavirus que son generadores de resfríos comunes en el niño. Y esto puede estar relacionado justamente con la presencia de desarrollo de inmunidad en forma frecuente. Es posible que el sistema inmunitario de los niños también interactúe con el virus de una manera totalmente diferente a lo de los adultos. ¿Qué quiere decir? Que pueda presentar una reacción en exceso. Niños menores de 1 año parecen tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave que los niños mayores. ¿Y esto por qué? El motivo es porque tienen un sistema inmunitario que todavía se encuentra en maduración. Asimismo que las vías respiratorias en los niños son más pequeñas, lo que puede ser más probable que presenten problemas para respirar, mejor dicho. Vamos a tener pacientes que van a presentar síndrome de obstrucción bronquial, como los que vamos a ver en aquellos pacientes que vayan a presentar bronquiolitis. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre bronquiolitis cuando estuvimos desarrollando la clase de síndrome de obstrucción bronquial? Bueno, estos casos se van a presentar en ellos. Los recién nacidos pueden infectarse durante el parto o por exposición a cuidadores enfermos después del parto. Bien, la siguiente. Bien. ¿Qué cosa es el síndrome multisistémico inflamatorio en niños? Es una afectación realmente grave que va a presentar un compromiso sistémico en el paciente que va a estar afectando el corazón, va a estar afectando los pulmones, los vasos sanguíneos, también va a afectar los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel o los ojos. En el caso mío, a mí me afectó los riñones, ¿no? Terriblemente, hasta ahorita que me ha dejado secuela con insuficiencia renal. Existe también un contagio por mucho tiempo antes de la presentación del cuadro clínico. Por eso que vamos a encontrar nosotros resultados positivos de la prueba de anticuerpos. Asimismo, vamos a tener una respuesta inmunitaria excesiva a lo que se presenta el COVID y eso se va a manifestar un poquito después de haber presentado la infección, de la infección que esté presentando el paciente. La siguiente. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver como síntomas y signos en el paciente? Vamos a tener una fiebre que dura 24 horas o más. El paciente va a presentar vómito, dolor abdominal, va a presentar diarrea, puede presentar una erupción en la piel que la consideramos como un sarpullido, puede haber taquicardia, taquimia, ojo rojo, edema de labios y lengua, astenia, enrojecimiento e hinchazón de manos y pies, cefalea, mareos, aturdimiento y linfadenomegalia. Como ustedes están viendo, el compromiso es multisistémico. ¿Y por qué? Porque ha afectado grandemente a todo el endotelio del paciente. La siguiente. Estas son las manifestaciones que nosotros vamos a tener. Ven como en el primer cuadro una erupción en la piel, como si fuera un sarpullido, haber resequedad de los labios, con un cuarteamiento de los mismos, ojo rojo, hinchazón de manos, ¿bien? Y también puede haber una ligera epidermolisis a nivel de la parte distal de los dedos. La siguiente. Miren en este niñito, el cuello, ¿qué le simula tener este niñito? Alguien, en algún momento lo discutimos. Puede ser un síndrome de la piel escaldada, ¿no? Que es el síndrome de la piel escaldada, es una afectación por estafilococo. Miren al niñito cómo se está manifestando, sobre todo a nivel del cuello. La siguiente. Igualmente una erupción que está comprometiendo los vasos sanguíneos. Da la apariencia que fuera una púrpura anafilactoide, ¿no? O enfermedad de Knox-Schoenberg.
que es una púrpura que se palpa. Miren en la mano también izquierda, están hinchadas las manos, los pulpejos de dedos, y hay también signos como si hubiera una pequeña trombosis. La siguiente. Igual los pies, miren cómo están hinchaditos, la lengua, los labios, la lengua es inflamada, de color rojo, que da la apariencia de ser un sarampión. ¿Han visto alguna vez sarampión? ¿O escarlatina? ¿Han visto? Así se pone la lengüita cuando hay escarlatina. ¿Saben lo que es escarlatina? Sí, doctor, que se pone ¿Qué cosa es la la lengua escarlatina? de fresa. Es la fase de lengua fresa. ¿Qué fresa es? Fresa salvaje, la canción de Camilo Sesto. Fresa, lengua fresa, fresa roja. ¿Bien? Después sucede una segunda fase en la cual hay destrucción de los endotelios y epitelios y los mesotelios, en la cual vamos a tener la lengua fresa blanca. En este caso no es eso. Miren las manos cómo están hinchadas en los niños, en la cual nos está señalando que hay una endotelitis. La siguiente. Bien. Esto nosotros podemos encontrar en líneas generales en aquellos pacientes que pueden estar presentando el síndrome multisistémico inflamatorio. Recuerden bien que estos casos son de gravedad y hay que detectarlos inmediatamente. Si no, el paciente va a evolucionar muy mal y lamentablemente va a costarle la vida al mismo. La siguiente. Retrocede, por favor, Andrea. ¿Por qué el dolor de estómago? A ver, ¿quién puede ser? ¿Por qué el dolor de estómago? A ver. Un punto más en el promedio. Eso sí, no quieren contestar. A la one, a la tuki, a la triqui, a la forte, a la for, a la fai, nadie. Porque hay endotelitis, las endotelitis que van a generar isquemia. La isquemia me va a generar inflamación también a nivel intestinal. Y no solamente eso, sino también, como hemos señalado, hay linfadenomegalia. Y si hay linfadenomegalia, también van a afectar a los ganglios mesentéricos. Y si va a afectar a los ganglios mesentéricos, que puedo tener dolor abdominal. Bien, entonces esa es la causa. Y se pregunta el examen, ¿ya por qué presentan los niños dolor abdominal en este tipo de procesos? Bien, la siguiente. Bien. Sino que van que van a advertirnos que el paciente se encuentra realmente con un problema grave en este caso. Incapacidad para despertarse o permanecer despierto. Sin compromiso del sistema nervioso central, ¿cierto? Disnea o dificultad respiratoria. ¿Cuándo es disnea? ¿Y cuándo es dificultad respiratoria? A ver. ¿Quién sabe? Dentro de un año ustedes van a ser internos, menos, medio año van a ser internos. No se pasen, van a acompañar a Keiko, creo. ¿No? ¿Por qué? Disnea cuando el paciente te dice tengo dificultad para respirar. Y dificultad respiratoria cuando nosotros vemos al paciente que tiene justamente dificultad para respirar. Entonces, ¿qué cosa es la disnea? Es un síntoma. Y la dificultad respiratoria es un signo. Bien. Desorientación repentina. Importantísimo que nosotros siempre preguntemos al paciente cómo se encuentra en la medida de las posibilidades, por supuesto. Cuando hay afectación de piel, labios o lecho de las uñas de color pálido, gris azulado, o que esto va a estar relacionado con el color o tono del color de la piel, perdón. ¿Bien? Entonces, y dolor abdominal intenso. El dolor abdominal intenso, porque es, acabamos de decirlo, isquemia. Isquemia, ¿cierto? Bien, la siguiente.
Bien, con relación al diagnóstico de infección por coronavirus, que vamos a ver el PCR, ¿cierto? Es la básico para poder nosotros hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad. También podemos utilizar pruebas de detección antigénica y también se ha descrito por la utilización de las pruebas rápidas, pero la prueba rápida es una prueba que realmente es un test serológico que ofrece mejores resultados después que ha cursado con la enfermedad, sobre todo 14 días después del inicio de síntomas, pero no nos va a poder identificar si el paciente está cursando con la enfermedad. Y lo que nosotros tenemos que detectar es si el paciente está presentando en el momento el problema. ¿Por qué? Porque es cuestión de salud pública. Tenemos que saber si el paciente está o no está presentando posibilidades de contagio hacia los demás. Por eso que nosotros tenemos que pedir las pruebas en el momento oportuno para poder manejar todo lo que significa salud pública en la población donde nosotros estemos, con la cual estemos trabajando. La siguiente. Bien. Asimismo, tenemos que señalar que los pacientes con COVID presentan marcadores inespecíficos de infección e inflamación. No podemos hacer diagnósticos con proteínas reactivas. ¿Cómo es posible que estamos viendo que a los pacientes le están diciendo tienes COVID porque tienes PCR positivo? ¿Pero cuál PCR? ¿Cuál la prueba? ¿Qué prueba de reacción en cadena? ¿O el PCR, que es la proteína C reactiva? Importantísimo que nosotros siempre señalemos con las palabras completas qué tipo de examen es lo que vamos a realizar. Creo que ya les comenté en algún momento, ¿no? A un paciente le pidieron un eco. ¿Y qué es eco? Actualmente, ¿qué significa eco? Ecografía, ¿no? Pero antes de la ecografía, ¿qué cosa era eco? Examen completo de orina. Entonces piden, hazle un eco y le hacen un examen, una muestra de orina. O como cuando estuve haciendo la residencia, ¿no? Le pidieron a un recién nacidito muy mal, y la cuestión era saber cómo se encontraba, en qué estado se encontraba de saturación de oxígeno. Le dijeron, llevan una muestra de cordón. Es que cuando le dicen llevan una muestra de cordón, ¿qué significa? Cogen una jeringa con una aguja, jalan un poco la bañan con un poquito de heparina y de ahí toman una muestra de sangre y la llevan, ¿no? Entonces, nuestro querido interno llevó un pedacito de cordón umbilical. Esa era la muestra del cordón umbilical. Por eso que es importantísimo que sepamos nosotros utilizar bien los términos para poder hacer la solicitud de todo aquello que va a servir para poder manejar al paciente. Son más frecuentes en pacientes sintomáticos que asintomáticos. Realmente es una tontería que nosotros estemos pidiendo examen de sangre a una persona pues que no tiene síntomas, ¿no? Como que eso es lo que estamos cuestionando nosotros, y es justamente lo que estoy haciendo en mi tesis de doctorado, ¿no? Con respecto a la utilización de hemograma en pacientes que han tenido que tienen sospecha de COVID porque la mamá es COVID positivo, ¿no? Entonces, sabemos que salen los exámenes normales. Si el paciente no tiene síntomas, ¿para qué? Salvo, como bien se señala aquí en el cuadro, que el paciente se encuentre sintomático. No existen datos suficientes para conocer que las alteraciones analíticas se asocian con mayor gravedad. ¿Qué quiere decir? En pediatría basada en evidencia me indican que no necesariamente yo tengo que hacer como rutina tomar determinado examen esperando que me pueda dar a través de ese examen el resultado para pensar que el paciente se encuentra comprometido. Sin embargo, si el paciente se encuentra comprometido y me sale el examen mal, sí me va a servir para poder hacer un pronóstico como tal. Hay que tener presente también que hay un alto porcentaje de pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID que presentan radiografía y tomografía computada torácica sin alteraciones. Y miren, el margen es de 40 a 77%. Por tanto, nosotros no podemos estar sometiendo también al paciente a veces cumplir protocolos que no valen la pena. Por eso que está mal la existencia de protocolos. ¿Qué significa protocolizar todo? Que tenemos que cumplir todo aquello que se está señalando. ¿Para qué? Para que simplemente tengamos en algún momento determinado alguna cosa y no falte.
La cuestión no es así. Ya hemos hablado la vez pasada lo que significa hacer tomografía, hacer computada en un niño y someterla a una gran radiación. Y esa gran radiación puede ser generadora más adelante de la presencia de cánceres en el niño. Por tanto, ¿en quiénes tenemos que hacer los exámenes respectivos? En aquellos pacientes que nosotros clínicamente sepamos que lo tenemos mal y que vayamos a encontrar compromisos que me puedan mensurar la cantidad de porcentaje de afectación pulmonar que pueda estar presentando el paciente. La tomografía computada de tórax no aporta ventajas en el manejo de pacientes menores de 18 años, excepto en los pacientes que se encuentran graves. Por tanto, utilicemos bien nuestras ayudas al diagnóstico para poder nosotros, recuerden bien, siempre manejar los presupuestos. Ahora, si, bueno, la situación económica de nuestra población es muy débil y en ese sentido tenemos que saber utilizar todos los recursos. Para eso existen también las asistentes sociales que trabajan en todos los hospitales y con ellas tenemos que trabajar de la mano para poder dar una ayuda necesaria para aquellos pacientes que lo necesiten. La siguiente. Bien. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros vamos a tener para pacientes con infección por coronavirus SARS-19? Ninguno. Si el paciente presenta algún síntoma, vamos a dar tratamiento para la fiebre, para el dolor. Si necesita apoyo ventilatorio, lo vamos a dar con oxígeno. Si presenta el paciente algún tipo de complicación de infección bacteriana, recién ahí le vamos a dar algo. Bien, entonces hay que tener presente que existe evidencia indirecta de calidad moderada baja de que los corticoides reducen la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Por esto que les señalaba en los primeros slides, cómo se puede manifestar la enfermedad en pacientes, sobre todo en menores de 3 años, que pueden presentar síndrome de obstrucción bronquial. Y cuando hay síndrome de obstrucción bronquial, en determinados casos nosotros vamos a tener que utilizar corticoides. ¿Por qué? Porque el edema de la mucosa bronquial es parte del cuadro. Salvo que el paciente esté presentando falla orgánica múltiple o manifestación de síndrome multisistémica, en el cual vamos a nosotros a necesitar utilizar medidas de cuidados intensivos. La siguiente. Lo básico para la prevención por coronavirus. Mascarillas. Bien, ¿qué mascarillas vamos a utilizar? Las quirúrgicas, no esas que tienen a Batman, Robin, al Guasón, esas no tienen ningún tipo de utilidad. Nuestras mascarillas quirúrgicas, cuidado, están vendiendo también en la calle una mascarilla que dicen que se parecen pero que no son. Bien, tiene que ser quirúrgica. Y las mascarillas quirúrgicas tienen una determinada cantidad de capas que van a proteger al paciente, en este caso a todos nosotros. Como tenemos que utilizarlas según el gráfico, con la parte celeste hacia afuera, pero no todos son celestes, lógico, pues. No todos son celestes, pueden ser blancas, pero sin embargo hay que guiarnos para ver cómo es la colocación de la mascarilla, teniendo la parte de la parte posterior o pegada a la nariz hacia afuera, para evitar que los fluidos o sustancias que vengan del exterior lleguen a nosotros. Bien, usar siempre su doble mascarilla, la N95 es importante que ustedes la tengan. Recuerden bien que ustedes van a ser las personas que van a tener una carga viral enorme. En ese sentido, las mascarillas N95 le van a dar una protección muchísimo mayor. Llegan hasta el 90-95%. Entonces, tener presente que el virus no solamente ingresa por la nariz, también ingresa por los ojos. Y si ingresa por los ojos, tenemos que tener un protector facial. De nada me va a servir tener mi mascarilla, tener mi protector facial si es que no hago un aseo de mano. ¿Cuánto tiempo dura el aseo de las manos? Mínimo 20 segundos. ¿Bien? ¿Con qué? Con agua y jabón, ¿no? Como ping-pong el muñeco, ¿no? El muñeco de cartón. Te lava la carita con agua y con jabón, ¿no? Bien, entonces el otro que es importantísimo y que lamentablemente no lo estamos haciendo, el distanciamiento social. Vemos las colas de gente que están arrumadas, quieren ir a los mercados
o se van a los centros comerciales y vemos que no existe un distanciamiento social como es el que nosotros tenemos que mantener. ¿Cuánto es el distanciamiento social que debemos mantener? 1,5 metros. Exactamente. Tengan cuidado, hay lugares donde dice que es 1 metro. No, 1,5 metros. Si quieren un poquito más, no hay problema. 1 metro con 51 centímetros, ¿no? Y lo otro que también es importantísimo, manejar el confinamiento de las personas. Lamentablemente, tenemos un punto muy, muy, muy negativo con respecto a la presentación de esta enfermedad en los niños, en las cuales al ser ellos asintomáticos no sabemos si están o no están enfermos, ellos son fuentes de contagio para los adultos. Por eso que es muy importante que nosotros siempre hagamos una adecuada anamnesis, que hagamos una buena identificación de los posibles contactos que puedan tener los pacientes. Y no solamente la adquisición de este tipo de enfermedad, sino también hacer una relación con aquellas enfermedades que se puedan parecer a una infección por COVID-19. ¿Qué enfermedades parecidas al COVID-19 tienen ustedes en la cabeza? ¿Influenza? Influenza. En nuestro país no hay mucha influenza. Resfríos comunes. Bien, recuerden bien que dentro del grupo de resfríos comunes está también la influenza. ¿Qué es la influenza? Es el resfrío común generado por el virus de la influenza. ¿Sí? ¿Qué es cómo se manifiesta el COVID-19 en los niños? Es un resfrío generado por COVID-19. Los otros pueden evolucionar mal, sí, así como también evolucionan mal las personas que tienen influenza, también sucede con el COVID-19. La siguiente. Bien. Entonces, tener presente en recién nacidos que la transmisión vertical puede darse desde la madre hacia el niño. Sin embargo, esta transmisión es muy baja. No se ha podido estimar el momento de la transmisión que sucede de intraútero, perinatal o postnatal. Es bajísimo realmente el porcentaje, pero existe. En el hospital La Nata, hemos tenido aproximadamente unos 8 casos de niños positivos con PCR para el COVID-19, asintomáticos, y bueno, pues la evolución ha sido favorable y no ha habido ningún tipo de problema. No existe diferencia en cuanto a la positividad del SARS-CoV-2 en el recién nacido entre los partos que son vaginales o por cesárea. Existe escasa evidencia que no sugiere la transmisión del COVID-19 a través de la leche materna. Por tanto, nosotros tenemos que favorecer la lactancia materna en todas las formas para aquellos pacientes que tengan o cuyas mamás tengan la enfermedad, salvo que la mamá pues esté pues en cuidados intensivos, que se han visto casos. ¿Cuántos pacientes hemos tenido de mamás que han tenido que estar en UCI? Han sido 3 casos, pero con los niños con los exámenes negativos. Bien. La escasa evidencia disponible no permite estimar la eficacia de las medidas preventivas de transmisión al recién nacido. ¿Por qué? Por lo mismo que señalamos, que la casuística es poca y en segundo lugar son asintomáticos o oligosintomáticos. La siguiente. Listo. Bien, ¿alguna pregunta? Disculpen que esté un poco ronco, pero estoy un poquito resfriado. ¿Alguna pregunta?